Hola a todos, bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Tarot de Venezuela. Quien les habla, Mariana Martínez, estará, presentando en este momento entonces una ponencia muy interesante desde Uruguay. Les traigo El Padre que habita en mí, un viaje a través del emperador. Bueno, en esta ponencia vamos a hablar sobre el Arcano 4, que además marca justamente este congreso que estamos disfrutando entre todos. El Arcano 4, el Arcano del Emperador, desde una mirada más terapéutica, más evolutiva, específicamente fusionando lo que es el tarot con lo que son las disciplinas transgeneracionales o propiamente, que es en lo que yo mayoritariamente me enfoco, en la psicogenealogía, que es la disciplina que se encarga de estudiar básicamente el árbol familiar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos fusionar esta disciplina y los conocimientos que nos brinda, en este caso mirando específicamente al arcano 4, al arcano del emperador, desde esta disciplina y que, como se podrán imaginar, se asocia y que también lo manejamos, ¿no? En la mirada más predictiva o adivinatoria al arquetipo paterno, al arquetipo del padre. Pero bueno, desde la psicogenealogía quizás podemos hablar un poquito más en profundidad de este tema y de eso vamos a estar hablando entonces el día de hoy. Antes de continuar propiamente con los contenidos de la ponencia, me gustaría presentarme un poquito más. Mi nombre es Mariana Martínez, como ya les había dicho, soy de Uruguay. Psicóloga, hace poco recibida, terapeuta en biodecodificación y psicogenealogía, tarotista, cartomante. Además de trabajar con el tarot, también trabajo con el oráculo Lenormand, que es el que más me apasiona, he de decir. Y también, bueno, trabajo con otras terapias alternativas, quizá un poco más energéticas. Brindo cursos, talleres y sesiones, principalmente en la actualidad de manera online. Soy junto a Rodrigo Díaz, que también es un ponente de este congreso, coorganizadora de los congresos de Tarot de Uruguay. Y también, bueno, somos codirectores de la Escuela de Tarot La Mort, justamente que también dicta cursos y talleres por el momento mayoritariamente en su modalidad online. Bueno, dichos congresos de Tarot de Uruguay están enmarcados justamente dentro de esta escuela. Habiendo comentado esto, vamos a pasar a hablar sobre la temática que nos trae aquí el día de hoy. Vamos a seguir hablando entonces del emperador desde esta mirada más transgeneracional, más psicogenealógica, asociado al arquetipo paterno. El arquetipo del padre, ¿no? Como lo solemos trabajar muchas veces a nivel adivinatorio, predictivo, bueno, lo tomamos como para representar muchas veces una persona literal, ¿no? Una persona de la vida real, de aquel que esté haciendo las preguntas, la consulta propiamente, ¿no? Del consultante, donde a veces podemos estar asociando literal el emperador a, bueno, a esa figura paterna que se encuentra en la vida del consultante, o bueno, a veces representarlo justamente al propio consultante con la figura del emperador, ¿no? Una figura masculina que tiene, bueno, diferentes características. En este caso, no nos estamos basando tanto en el emperador como un padre externo, como una figura física humana real, ¿tá? Que obviamente es parte y que sí, digo que también el tarot nos lo puede brindar, nos puede hablar sobre esa información, sino que en este caso nos vamos a estar basando más en lo que es el padre interno. ¿A qué nos referimos con el padre interno? Bueno, son como esas memorias internas, esos recuerdos de básicamente los procesos de crianza, nuestro proceso de la infancia, en cómo la figura paterna, esa persona que ha cumplido ese rol, padres biológicos, padres adoptivos, otras personas que han pasado incluso por ese rol de padre, em, guardan en nosotros, en nuestro interior, una estructura, memorias, mandatos
que nos van a quedar registradas en nuestro interior y que justamente esa estructura, esas memorias, las vamos a estar como proyectando en el afuera a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestro desarrollo, a medida que vamos creciendo. Por ejemplo, es muy común a veces proyectar estas energías de este padre, de esta figura paterna, en una pareja, por ejemplo, en un jefe, en una pareja, ya sea hombre-mujer, ¿no? Bueno, en algún otro tipo de vínculo, amigos, otro tipo de roles que se den con los vínculos que uno va formando a lo largo de la vida. Entonces, nosotros siempre proyectamos la figura de papá, las influencias que él ha dejado en nosotros, esta figura paterna real o simbólica. Cuando hablamos de real, bueno, capaz que nos referimos más a un padre biológico, ¿verdad? Que haya estado presente, por lo menos a nivel material, que haya influido en nuestras vidas de alguna manera, ya sea por su presencia o por su ausencia, ¿verdad? Pero cuando hablamos de simbólico, nos referimos a todas esas personas que quizá no son padres biológicos, pero que han cumplido ese rol en nuestras vidas. ¿Verdad? Entonces, en definitiva, por presencia o ausencia de este padre, llamémosle padre interno, nos marca, ¿ah? Y vamos a estar proyectando muchas veces esas heridas en las nuevas relaciones y en los nuevos vínculos que nosotros vamos a estar formando. ¿No? El Padre Interno nos brinda entonces estructura, sostiene y delimita nuestra vida. En cada uno de nosotros habita un emperador que refleja cómo nos vinculamos con la autoridad, con los límites y con el poder. Entonces, bueno, en esta ponencia se trata justamente de explorar un poquito, bueno, estas huellas internas, estas memorias internas, de cómo ha sido nuestro vínculo, nuestra relación con nuestra figura paterna, cómo ha sido su influencia en nuestras vidas y qué es lo que tenemos que sanar. Dentro de lo que es la influencia de la figura paterna real o simbólica, nos brinda esto de, bueno, el padre es como ese arquetipo masculino que provee al hogar, que brinda protección, que brinda sostén, estructura, es quien brinda apertura al mundo. En los primeros años de nuestra vida, quizás uno está como muy en dependencia y muy en simbiosis con la figura materna. Lo que hace que si no hay una figura paterna real o simbólica, esa figura simbólica del padre que puede estar representada por muchas personas en nuestra vida, que nos abra el mundo, que nos separe un poquito de esa dependencia que tenemos con mamá, no nos es posible muchas veces abrirnos a la vida, abrirnos al mundo, generar con el tiempo autonomía e independencia para poder, bueno, formar nuestras propias vidas, nuestras propias familias, ¿no? Para generar la vida que uno desee crear. Entonces, una función muy importante de la figura paterna es esto de separar al hijo de esta fusión que puede ser muy intensa y muy fuerte con la madre, que no significa un alejamiento completo, ¿no? Sino simplemente decir, bueno, somos seres individuales, tenemos que empezar a generar nuestra individualidad, a mirar el mundo con nuestros propios ojos, ¿no? Bueno, entonces nos impulsa, papá es el que nos permite, nos abre al mundo, nos dice, bueno, ya estamos listos para abrirnos al mundo, para vivir ciertas experiencias desde la autonomía, desde la individualidad. Entonces, esta es una función muy importante del padre y son, por lo tanto, estas también características que podemos asociar plenamente a la carta del emperador cuando se encuentra, obviamente, resonando en positivo, llamémosle o resonando en su luz, ¿tá? Porque evidentemente que el emperador, la carta del emperador del tarot también puede resonar, llamémosle de manera invertida o en sombra. Entonces acá todas estas características que estamos hablando, que si se cumplen correctamente es esto lo que va a estar sucediendo, todos estos aspectos positivos que estamos comentando ahora, bueno, no se estarían pudiendo cumplir y por lo tanto, bueno, pueden haber como ciertos conflictos, ¿tá? En nuestras vidas en lo que tiene que ver a estos aspectos puntuales que estamos mencionando, ¿verdad?
Bueno, papá está muy conectado a la prosperidad, a la abundancia, al dinero, ya que de por sí, arquetípicamente, la figura del hombre desde la antigüedad está como asociado a esto del proveer, ¿no? El hombre es quien trae el alimento, es quien provee a la casa, es quien sale, es quien cazaba, ¿no? Cazaba con Z. Mientras la mujer se encargaba de, bueno, cosechar distintos alimentos, el cuidado de la casa, la crianza de los hijos, ¿no? Hay como una estructura, un arquetipo que gira en torno de esto. Si bien obviamente los tiempos han cambiado y, bueno, ya estamos viendo, digamos, estos arquetipos o estos roles desde otros lugares también. Pero bueno, en nuestro interior también de cierta manera estos roles siguen, digamos, influyendo en nuestro interior. Está registrada esta memoria. Conecta con la abundancia, conecta con la prosperidad, la figura paterna, entonces nos permite conectar con la capacidad de poder materializar, ¿no? De poder lograr nuestras metas y objetivos, de generar recursos y relacionarnos con el éxito. A su vez, el padre normalmente se asocia mucho a la figura de autoridad y la de colocar límites. Así como nos abre esos límites para aperturarnos al mundo, también los coloca, ¿no? La estructura de lo que es correcto, normas, leyes, que obviamente no son normas y leyes legales, sino que son como más familiares o sociales, en lo que, bueno, en lo que está correcto hacer o no hacer, la manera en que debo de comportarme en mi familia, ¿no? En mi círculo familiar. Entonces, bueno, el padre representa como esa ley interna, esa estructura, esa contención sin un exceso de rigidez, ¿no? Digamos que hay cierta estructura y cierta rigidez para que esas normas se puedan cumplir, para que uno, bueno, digamos, actúe de la mejor manera posible, pero no yéndonos al extremo. Cuando, bueno, esta figura de autoridad ya no la cumple de por sí este padre real o simbólico y la pasa a cumplir otra persona, como por ejemplo mamá, claro, ahí cambian, digamos, nuestras proyecciones en las figuras de autoridad, ¿no? Pero de por sí, bueno, todo aquel que esté por encima de mí pasa a ser una figura de autoridad y bueno, y ahí dentro está papá. Y por lo tanto, luego en mi vida real, todo lo que yo considere de manera consciente o inconsciente como figura de autoridad, bueno, puedo estar proyectando en esa persona, por ejemplo, la figura paterna, ¿tá? La figura de papá. Y ahí es donde, bueno, uno puede tener como grandes conflictos con una pareja, si es que la consideramos una figura de autoridad, grandes conflictos con un jefe, por ejemplo, si también lo consideramos una figura de autoridad. Y si es que mi relación con papá fue conflictiva, ¿no? Y de esa relación derivaron varias heridas emocionales que no están sanadas. Es ahí cuando se vuelve conflictivo. Bien. Bueno, acá les traje entonces lo que son las cartas de la emperatriz, porque bueno, estamos hablando de mamá, y la emperatriz, como se llama, estaría asociado a lo que es la figura materna. Y el querido emperador, como venimos diciendo, asociado a la figura paterna. Ambos serían como este ejemplo simbólico de lo que sería mamá y papá, de lo que serían estos dos roles. Y hay un detalle muy importante, si bien digo, estas cartas de Marsella, de Jodorowsky y Camus, son muy ricas simbólicamente y podemos estar hablando de otros detalles. En este caso las traigo para fijarnos específicamente en las águilas, en las aves que están dibujadas en los escudos. Porque creo que esta parte de la apertura al mundo queda como muy explicada o representada de manera visual en justamente esta versión, ¿no? de Tarot Marsella. Entonces, si vemos el escudo que tiene entre una de sus manos la emperatriz, este aguilucho, esta ave, tiene un ala que está en proceso de desarrollo, o sea, no está completamente desarrollada, tiene una ala que sí, pero la otra no.
y justamente el rol que cumple la madre es como criar, proteger, dar protección, contención, con afecto, con nutrición, para que la cría, para que el hijo pueda desarrollarse correctamente y esté listo para justamente enfrentar otras estructuras, otras cuestiones del mundo, ¿no? Para esa apertura. Esta característica de que la emperatriz esté como sosteniendo con una de sus manos ese escudo es un poco este simbolismo de proteger, ¿no? El pichón todavía no está listo para volar del nido, por lo tanto necesita de la protección de que esta emperatriz, esta madre, le brinde los recursos a esta cría, a este pichón, que por sí solo no puede conseguirlos por el momento. Entonces se encarga de toda esta etapa de desarrollo donde uno está justamente como más en dependencia con mamá, donde al estar en simbiosis con ella, un poco también gestionamos, estamos en el proceso de aprender a gestionar nuestras emociones gracias a cómo ella los gestiona. Y bueno, eso lo marca un poquito entonces esta ilustración en el tarot de Marsella. Cuando vemos la carta del emperador y vemos su escudo, vemos que él ya no lo tiene entre sus brazos, no lo está sosteniendo con ninguno de sus brazos, no lo está abrazando al escudo, sino que se encuentra más como hacia el costado de ese trono, ¿verdad? Que si bien está como más recostado a sus piernas, ¿no? Y con esta especie de cuatro que forma en la posición de sus piernas como que un poco le brinda protección. El emperador como figura paterna sigue cumpliendo con el rol de protección, pero ya desde otro lugar, ¿no? Ya no desde esto de el pichón que todavía no desarrolló sus alas y que todavía no puede volar, sino que este pichón ya ha crecido. Ya se ha desarrollado, ya la emperatriz ha cumplido, digamos, con el rol que le correspondía en cierto rango de tiempo. Y este pichón, si bien sigue necesitando protección, este hijo sigue necesitando protección del padre, ya lo hace igual desde cierta apertura al mundo, ¿no? Ya sale, ya puede volar del nido. Ya como vemos, el ave que se encuentra dibujada en el escudo tiene sus dos alas desarrolladas, ya está listo para poder volar. Y es más, también ha, desde esta versión, puesto un huevo, ¿no? O sea, ya es capaz de poder crear como sus propias metas y objetivos. Crear por sí solo. ¿No? Entonces, ahí vemos esta función de la apertura al mundo y de la protección. La figura paterna protege, pero desde otro lugar, no tan en simbiosis, no tanto desde el apego, ¿no? Más fuerte, desde, bueno, una simbiosis o un apego, digamos, un poco más intenso, sino desde un apego, una protección, perdón, con mayor libertad. ¿Tá? Protejo, pero te permito que experimentes tu libre albedrío, tu libertad, que te abras al mundo para llegar a ser la persona que debes ser, ¿no? Si no, de otra manera es como nunca vas a experimentar tu individualidad y tu autonomía. Entonces, un poco lo demuestran estas dos cartas, que quizá otras versiones de tarot no lo marcan de manera tan concisa. Entonces, bueno, el padre es muy importante en esta figura, ¿no? Para marcarnos entonces la apertura al mundo, para permitirnos la apertura al mundo y generar de esta manera nuestra individualidad, nuestra independencia, nuestra autonomía. Entonces marca, digamos, esa separación sana que debe ocurrir con la figura materna. ¿Tá? Digamos que en un principio hay una única unidad que es la unidad hijo-madre, ¿no? Están tan unidos, tan pegados, que claro, si no hay una figura de padre como tal, simbólica o real, que venga a marcar, no, ya está, tenemos que volver a ajá, la estructura de nuestra relación común. Este niño ya tiene que dormir solito en su cuarto. Mamá sigue pegada a ese hijo y ese hijo a mamá. Y que claro, no se vuelve algo saludable cuando ese hijo sigue creciendo, por ejemplo, pudiendo generar, bueno, ¿no? Varios conflictos en la vida, varios conflictos comportamentales, dificultad en generar la independencia y la autonomía, en principio, ¿no?
una madre castrante incluso, ¿no? Una madre castrante que no permite, que le corta las alas a su hijo y que no le otorga la libertad para nada, para vivir, para generar sus propios vínculos y relaciones. Bueno, el padre otorga también el impulso, impulsa hacia el mundo exterior para desarrollar individualidad, ¿tá? Y justamente nos impulsa, nos motiva a la acción para poder justamente salir, movernos en sí, tomar las decisiones que se deben tomar y arriesgarnos de que de por sí la energía masculina está muy asociada a la acción, ¿no? A poder accionar, a poder llevar los conocimientos que tengo hacia el afuera, a poder proyectar. Cuando esta función del padre está herida, la persona puede sentirse paralizada, con miedo a crecer, a tomar su propio camino. Cuesta mucho salir de la zona de confort, ¿no? Muchos miedos a avanzar. Y bueno, y la persona puede quedarse ahí pegadita a lo que sería también la figura materna en sí, real o simbólica, ¿no? Cuesta como despegarse ahí, como cortar el cordón umbilical porque quizá nunca se cortó. Bien, hay una conexión también de lo que sería la figura paterna con lo que es la abundancia, con lo que es la prosperidad, con lo que es el dinero, básicamente. El padre, como tal, esta figura interna, nos va a influir mucho en nuestra capacidad de poder materializar, de poder concretar, lograr nuestras metas y objetivos, de regenerar, generar, perdón, recursos para, bueno, lograr lo que uno desee para justamente poder vivir una vida lo más plena posible, ¿no? Entonces hay una relación del padre con el trabajo, con el dinero, con el éxito. Si obviamente acá estamos hablando de el padre, del arcano del emperador invertido o en sombra, vamos a estar conectando más bien con patrones de carencias, de dificultades económicas, puede ser también de abuso de poder referente a lo laboral y lo económico. Y bueno, de por sí en general, desde esta mirada psicogenealógica, nuestro querido emperador no solamente está conectado con esa figura paterna en sí, que es la que, bueno, la que más influye en nuestras vidas, la figura del padre, porque de él venimos, ¿no? En un 50%, sino que también en el emperador podemos ver la influencia del linaje masculino en el árbol familiar, ya sea para bien o para mal, la influencia de los hombres en el clan, y cuando hablamos de los hombres no solo son los hombres que están en la línea de papá, sino que también son los hombres que están en la línea materna, porque también mamá tuvo un padre, la abuela tuvo un padre y todos tuvieron padres, presentes o ausentes, pero estuvieron, influyeron, están ahí. ¿No? Y bueno, una cosa muy importante en el trabajo con el árbol es darles reconocimiento y darles pertenencia. Entonces, bueno, el emperador no solo es la figura paterna, ese rol paterno como tal, sino también es la influencia de los hombres, de las masculinidades en el árbol y de los padres en el árbol en general. Entonces vemos que cuando sale el emperador, realmente esta carta tiene una carga como muy importante en el árbol familiar y para mí sería como un gran indicativo de decir, bueno, tenés que trabajar con papá, tenés que trabajar con las masculinidades y más cuando hacemos una tirada, por ejemplo, y se repiten muchos personajes masculinos, por ejemplo, eso es como una clara señal de que hay que trabajar con los hombres en el clan, de que son los hombres los que más están influyendo bueno, en eso que yo estoy consultando, ¿no? A través de mi tirada. Entonces, bueno, es una gran carga la que tiene el emperador, una carga muy importante cuando uno va a abordar el tarot desde esta mirada más evolutiva y transgeneracional. Si hubo un padre ausente o débil, débil en su autoridad, débil al colocar límites, ¿no? Eh, al hacer que las reglas o las normas se cumplan, o al contrario, en exceso, en el hecho de hacer cumplir estas reglas, estas normas, o sea, exceso de autoridad, pueden aparecer conflictos con la abundancia, ¿no? Culpa por tener, miedo a perder, autosabotaje. Bien.
Entonces, bueno, un poco si este padre interno está trabajado, está sanado, si yo he trabajado con la figura paterna, o bueno, o ha tenido una buena influencia en mi vida, entonces son estos los pilares, digamos, que deja en mí y que son fundamentales también para el desarrollo en mi vida, para seguir avanzando, ¿no? Como ser independiente y autónomo. Entonces, en cierta medida también influye sobre la autoestima y el reconocimiento. La mirada del padre, o cómo ésta ha sido ejercida, influye en nuestra autoestima y en nuestra autoconfianza. Sin el reconocimiento de la figura paterna hacia nosotros, el adulto, o vamos a hablar también de un niño, un adolescente, un adulto, que va entonces en sus vínculos y en todo lo que haga a buscar aprobación constante, a buscar el reconocimiento constante en los demás, pero en realidad inicialmente la verdadera aprobación y el verdadero reconocimiento que se va a buscar es de papá. El Padre entonces nos brinda nuestra capacidad de direccionarnos y de tener un propósito en nuestras vidas. Esto de tener como una orientación, una dirección hacia dónde ir en lo que respecta a nuestras metas y objetivos, el tener un objetivo claro de qué es lo que quiero hacer en mi vida en todo sentido, ¿no? A la visión del futuro, ¿no? Qué es lo que quiero hacer ahora, qué es lo que quiero hacer a futuro. Y en esto también, ni que hablar, como dijimos antes, la motivación a poder accionar, ¿no? A poder moverme para justamente que esto se me esté dando. Si esto no es, bueno, obviamente que puede influir en una desorientación en la vida de la persona, de no tener metas y objetivos claros, de que la persona se encuentre perdida, sin saber qué hacer, y ni que hablar que esto puede conllevar a tener conflictos de identidad, ¿no? De no saber quién soy, qué es lo que quiero, para qué estoy acá. ¿Tá? Puede influir, digamos, de varias maneras. Y bueno, y todos ser vivo, seamos en nuestro caso humanos, ¿no? Hombres, mujeres, sin importar también la orientación sexual, el género, etcétera, todos tenemos en nuestro interior energía femenina y masculina que un poco también están impulsadas o influenciadas por cómo han sido estos roles maternos y paternos en un origen, ¿no? Conflictos que se hayan dado en un principio para determinar, para realizar, ejercer la paternidad o la maternidad de parte de estos roles, pueden generar como varios conflictos en nosotros en el relacionamiento con esta energía femenina o masculina. Seamos mujeres, seamos hombres, seamos lo que seamos, tenemos esta energía en nuestro interior y es como sumamente importante que la tengamos en equilibrio y justamente cuando hay un conflicto desde la figura paterna, que solamente estamos hablando del padre, obviamente, va a generar, digamos, conflictos en la relación con mi propia energía masculina al punto o de expresarla en exceso o al punto de no expresarla, ¿no? Tengo un exceso de energía femenina gracias a que no he desarrollado o no he permitido expresar esa energía masculina. Si está en equilibrio, bueno, la energía masculina es esa fuerza activa que complementa a lo femenino receptivo, permite pasar de la intención a la acción de mis ideas, de mis pensamientos, a yo realmente hacer las acciones que me permitan llegar a mis metas y objetivos. Una relación con el padre real o simbólico suele reflejarse en conflictos con todas las figuras de autoridad o incluso con la fe, porque el padre también puede estar asociado a cómo uno asocia o uno analiza lo que es las creencias más espirituales, como es la creencia de Dios, la fe y demás. Entonces también, es más, desde el inconsciente, cómo se manejan muchas veces simbólicamente este, algunos simbolismos, el cielo está asociado a la figura paterna que se trabaja de esta manera en psicogenealogía, propiamente en biodecodificación también. Y justamente nuestros miembros más superiores en el cuerpo físico, la cabeza, los brazos
hombros, etcétera, estarían como más cerca del cielo que nuestros miembros inferiores que están más cerca de la tierra, que es mamá. Entonces, justamente cabeza, brazos, están a veces muy influenciados por papá. Y si tengo conflictos en la parte superior de mi cuerpo, bueno, podría tener que ver con papá. Si bien también nuestro cuerpo se divide, ¿no? En hemisferio izquierdo y derecho, lado izquierdo, lado derecho, que también ambos lados se asocian más o a papá o a mamá dependiendo de la lateralidad en cada uno. Pero bueno, hay simbolismos también que estos simbolismos están atravesados en nuestro inconsciente, en nuestra mente, y cuando tenemos un conflicto, por eso se suelen manifestar y por eso a veces uno, bueno, se guía, digamos, por estos diccionarios, ¿no? De simbolismos y demás, porque están en nuestro interior estos arquetipos, a pesar de que uno a veces luche desde la actualidad para que esto así no sea. Pero el inconsciente tiene más fuerza, ¿no? Que la parte consciente. Bueno, el emperador en luz, en general, nos va a estar hablando de la seguridad, de la estabilidad, la solidez y la protección eh, en su justa medida. Nos está hablando del éxito material, de los logros profesionales, económicos. Es un líder. Tiene una gran capacidad de liderar, de poder organizar a los demás o de organizarse en principio a sí mismo y de poder tomar decisiones. Y tiene como una gran estructura para poder cumplir en cierta medida disciplina, ¿no? Ser disciplinario. Es responsable y aplica la acción con un propósito. O sea, tiene que haber un motivo, tengo que tener una necesidad, tengo que querer algo para poder accionar. Estas características, digamos, son, quizá, digo, muchos las conocemos porque forman parte del tarot común, ¿no? Como uno lo enfoca de una manera más predictiva o adivinatoria. Cuando hablamos del emperador invertido, el emperador en sombra, tenemos, digamos, algunos aspectos que ya no son tan favorables. Entonces, acá tenemos el exceso de autoridad. Acá es donde nuestro emperador o esta persona, este padre, se podría volver más rígido, más dominante, y de imponer una idea, ¿no? Para que se cumpla sí o sí como él dice, y la necesidad de controlar a otros, ¿no? Del control sobre los demás. Si bien él tiende a tener ciertas estructuras, en positivo no significa que no sea una persona sintiente y que conecta con sus emociones, simplemente que capaz es más lógico y racional. Y bueno, y va a evaluar quizá el no dejarse llevar por estas emociones y no ser una persona tan sensible o no tan demostrativa, ¿no? De esas emociones, sino un poco más reservado. En este caso, en el emperador en sombra, podemos estar hablando de que hay bloqueos emocionales. eh, Directamente hay represión de estas emociones, hay dificultad para mostrar la vulnerabilidad, porque las emociones pueden ser igual a debilidad, ¿no? A ser vulnerables. Entonces, o siente, pero se desconecta de este sentir, o bueno, directamente ni siquiera ha desconectado tanto que ni siquiera sabe lo que siente, ¿no? Hay un exceso de lógica y de razón, se va hacia el otro extremo en este sentido, justamente se guía más por sus pensamientos, por su mente, que por su corazón, ¿no? Sus emociones, y hay un miedo bastante marcado a perder el control, la falta de flexibilidad y la falta de escucha. Obviamente que si nos sale el emperador en sombra, tenemos como que trabajar, las cartas me están diciendo que tengo que trabajar la figura paterna y bueno, y todos los conflictos que se marcaron. Posiblemente hay un padre ausente. Cuando hablamos de ausencia, en principio es una ausencia emocional, ¿no? Ese padre no estuvo para escucharme, no estuvo para sostenerme con sus emociones, no estuvo para sostener mis propios procesos internos. Entonces ahí hablamos de una ausencia emocional. Quizás es un padre que sí estuvo para brindarme todo lo que yo necesitaba a nivel material, pero no para sostenerme en lo que me estaba pasando a nivel psicológico, ¿no? Entonces capaz es un padre que nunca me faltó nada, pero jamás estuvo ahí ni siquiera para una charla, ¿no? De lo que me estaba pasando.
Normalmente también hay una falta de comunicación muy grande cuando el emperador está en sombra. ¿No? Entonces, bueno, tengo que trabajar a papá y bueno, y todas las heridas emocionales que eso me dejó, en definitiva, ¿no? Integrar a este emperador interno es reconectar con la fuerza ancestral masculina sin repetir patrones destructivos, que si papá ha sido así, seguramente se viene repitiendo un patrón desde el árbol familiar, desde atrás, ¿no? Seguramente su padre, o sea, nuestro abuelo tuvo características similares o incluso peores, porque cuando más vamos hacia atrás la cosa se pone peor muchas veces. Y aunque si bien a veces se repite en el árbol, a veces uno repite, pero ya sacando algunas cositas de las más peores que se vienen haciendo en las generaciones pasadas, en las generaciones anteriores. Entonces, bueno, nada, tiene que ver con eso. Vamos a estar hablando entonces del emperador ahora desde el tarot y la psicogenealogía propiamente, que un poco ya lo hemos venido diciendo, pero vamos a volver a refrescar, ¿no? Si tenemos a nuestro arcano del emperador al derecho, supónganse, ¿no? Rodeado por excelentes cartas, nuestro emperador está en luz. Entonces podemos hablar de que no hay ningún conflicto en sí con la figura paterna, al contrario, capaz que esta fue una gran influencia en mí y capaz que esta no es la carencia que yo tuve, al contrario, capaz que, no sé, ahí veremos qué sale con mamá, ¿no? Pero bueno, estaría todo bien, no habría que trabajar nada y bueno, serían estas las influencias positivas que papá me ha dejado. En principio, todo lo que venimos diciendo, ¿no? La autonomía, la conexión con la abundancia del dinero, el poder colocar límites claros, el poder decir que no, el poder relacionarme bien con mi pareja, con mi jefe, con las figuras masculinas que me rodean o con las figuras de autoridad, implicaría entonces el tener, digamos, una correcta relación con este emperador interno, con este padre interno, el tener una buena relación con la energía masculina. Por lo tanto, es raro que no tengamos que trabajar algún aspecto paterno, pero quizá también dependiendo de quién esté haciendo la tirada y qué pregunta esté haciendo, podría estar diciéndonos que, bueno, quizás yo vengo trabajando hace mucho tiempo en terapia y demás con la figura paterna, y si la carta sale bien, implica que, bueno, claro, que todo ese esfuerzo que vengo haciendo viene dando resultado, que justamente estoy logrando poner al derecho a este emperador y que resuene en una energía favorable para mí, ¿tá? Empezar a sanar esas heridas que, bueno, papá dejó en mí. Cuando hablamos del emperador en sombra, entonces acá sí que la carta vendría a ser como un gran indicador de que tengo que trabajar con papá desde estas herramientas psicogenealógicas, que tengo que trabajar con las masculinidades en el árbol, que tengo que sanar a los padres del clan, básicamente. ¿Tá? Que hay heridas, que bueno, que esta relación con mi padre, regalo simbólico, ha dejado en mí. Hay conflictos con la autoridad, hay dificultades para poner límites, hay bloqueos con la prosperidad, la abundancia, el dinero, hay un exceso de control, querer controlarlo todo, ser muy rígido, muy estructurado, el no tener dirección personal, necesidad de aprobación externa, de reconocimiento, la búsqueda constante de la aprobación, dificultad para poder concretar los proyectos. Puede haber como una tendencia al quedarme quieto, ¿no? Un poco inactivo, no poder ir a la acción para lograr mis metas y objetivos. Hay repetición de posiblemente de los hombres que yo estoy heredando, ¿no? Que yo estoy cargando con esa repetición, con esos mandatos que vienen desde los hombres, desde la figura paterna, desde el linaje paterno. Hay una gran necesidad entonces, si el emperador viene en sombra, a sanar la figura del padre, el linaje paterno, los hombres del clan. Y seguramente si yo tengo que trabajar con papá, hay un desequilibrio en la relación mamá-papá, ¿no? Y por lo tanto, energía femenina y masculina. Porque si uno de estos está mal, seguramente el otro tuvo que compensar de alguna manera y ya todo se desequilibró en el sistema. Entonces, si hay un problema con papá, bueno, seguramente haya un problema con mamá. Pero mi inconsciente es sabio y me va a decir con quién yo necesito trabajar primero. Entonces, bueno, en este caso obviamente estamos abordando 100% a papá, pero bueno,
pero también es súper importante abordar a mamá. Las dos figuras son como sumamente relevantes para todos nosotros, ya sea por presencia o por ausencia, ¿no? Porque nos hicieron muy bien o porque nos hicieron muy mal. Entonces hay que trabajarlas. Entonces, bueno, todo lo que venimos hablando nos trae algunas preguntas de reflexión que incluso las podríamos llegar a aplicar en tiradas que ustedes quieran realizar. Si bien vamos a tener ahora ejemplos de tiradas, acá les dejo estas preguntas que capaz les sirve también como un pequeño incentivo para, bueno, nada, para ver que quizá tengo que empezar a trabajar justamente con la figura paterna que influenció en mi vida. Entonces, las preguntas para reflexionar son las siguientes. ¿Qué modelo de autoridad heredé? Me invita a explorar los patrones familiares que aún influyen en mi vida. ¿Puedo ser mi propio padre interno? ¿Puedo sostenerme? ¿Tengo la estructura para ser el padre que me hubiera gustado tener? ¿O sigo buscando aprobación externa para validarme? ¿Qué parte de mí necesita protección? Identifica dónde requieres límites y sostén interno. Entonces, como dijimos, vamos a ver la primer tirada que les traje hoy para poder compartir y para poder entonces evaluar todo este tema del padre. Y la primer tirada se llama El padre que heredé. Es una tirada que me va a permitir reconocer la energía paterna heredada y el modelo interno del padre. Recordemos que el padre que heredé es esa energía interna que yo voy a evaluar, que esta figura paterna, real o simbólica, por ausencia o presencia, ha dejado en mí. ¿Tá? Entonces ya, ¿cómo se llama? El evaluar cómo están estas energías internas en mí, estas energías asociadas al rol paterno. Entonces vamos a sacar tres cartas. ¿Tá? La primera carta tiene que ver con el padre que me fue dado, en cómo yo lo percibí en su momento, porque obviamente acá lo que influye plenamente es mi percepción hacia ese padre. Quizá él quiso hacer todas las cosas por bien, porque en su criterio eso era lo mejor, pero yo no lo percibí de esa manera. ¿Tá? Entonces es como yo lo recibí, el cómo yo lo percibí. La carta 2 es el padre que aún habita en mí. Dependiendo de la carta que salga, es si está en resonancia en luz o en sombra. Si hacemos tiradas y utilizamos cartas invertidas, se nos va a facilitar mucho más identificar si está en luz o en sombra. Si trabajamos con cartas al derecho, yo les aconsejo que los lean en ambas modalidades, porque si no puedo darme cuenta por las cartas que acompañan, bueno, voy a tener que tener las dos cosas en cuenta. Y la carta 3 va a simbolizar entonces el padre que puedo llegar a ser, mi emperador maduro. ¿Tá? O sea, qué aspecto yo debería de incorporar o que puedo llegar a lograr incorporar al 100%, quizá ahora, quizá en un futuro, dependiendo del trabajo que yo vaya haciendo conmigo, de ese padre simbólico interno. ¿Tá? Acá ya sería como el padre que yo necesitaría incorporar, ¿no? Cuando esta figura ya está sanada. ¿Ah? Entonces nosotros acá tenemos un ejemplo. Obviamente que ahora ya pueden ir haciendo sus tiradas y pueden ir compartiéndolas. Acá tenemos un ejemplo. En mi caso a mí me gusta, estamos trabajando solo con arcanos mayores, ¿tá? Y a mí me gusta trabajar sí con los arcanos mayores al derecho e invertidos. Si estoy trabajando con arcanos menores, ahí sí me permito trabajar con todo al derecho. Acá estamos trabajando con el mazo de Rider, ¿tá? El tarot de Rider Waite Smith. Y bueno, las miradas no son tan detallistas, no están tan especificadas, no hay tantos cambios en las miradas, en las direcciones de los personajes como en el tarot de Marsella. Entonces, más específicamente en Rider, más aún me gusta trabajar con las cartas invertidas. Si ustedes no lo hacen, no hagan su tirada con las cartas invertidas, adapten esta tirada a su modalidad de trabajo ya. La carta número 1 entonces era el padre que me fue dado, cómo lo percibí, y me sale el ermitaño invertido. Estamos hablando de una persona que quizá estaba como negada, primero que nada, a rever su pasado,
a poder analizar su pasado. Acá ya estamos viendo que venimos de un padre que ha vivido muchas cosas, seguramente conflictivas o negativas en su pasado, pero está más en una modalidad de prefiero olvidar, ¿para qué volver al pasado si me hizo daño? ¿No? Entonces mejor me enfoco en el futuro y olvido el pasado. Pero hay heridas emocionales del pasado que deben mirarse y que deben trabajarse para que no se repitan más y para que no tengan efecto en mí. Este es un padre que seguramente estuvo rehusado a eso, a mirar hacia su interior, seguramente también está como un poco negado a conectar con sus emociones, con sus pensamientos, con ese mundo interno que tanta claridad le brindaría si tomara contacto con él. Entonces, capaz que estamos hablando de una persona un poco rígida. Bueno, a veces a la figura del ermitaño se lo suele asociar una persona un tanto mayor de edad. Quizá estamos hablando de un padre que pudo haber sido más grande que mi madre, ¿no? Que ya era un poquito grande en edad y que quizá también por esto pudieron haber como ciertos conflictos. Bueno, fue un padre que en realidad no me estaba dando luz, ¿no? Al contrario, quizá pudo haber una relación un tanto conflictiva, en principio con él mismo, y eso mismo lo proyectó en mí, en su relación padre-hijo, padre-hija. Bueno, la carta 2 es el padre que aún habita en mí, en luz o en sombra, y me sale el diablo. Dando que ya en la primera carta al padre que me fue dado, yo asociaría al diablo a como un aspecto más en sombra, podríamos decir. Si bien también en luz, o sea, lo positivo que me brinda el diablo es como una gran conexión con las cuestiones materiales. Quizás fue un padre que en lo material no hubieron dificultades, ¿no? Me pudo haber enseñado a, bueno, a mantener como cierta riqueza, cierta abundancia a nivel material, pero una carencia a nivel emocional. Hablamos de conflictos, hablamos de emociones, de relaciones en dependencia, hablamos de que quizá hay acá sí un padre con un exceso de autoridad. ¿No? Bueno, al cual yo, esas cadenas pueden representar una gran lealtad a pesar de todo a ese padre, por lo cual yo no me he podido como capaz desligar a pesar de todo lo que me parece que está mal de ese padre, no me he podido desligar de él. Puede haber sido una relación un tanto violenta también en algunos aspectos, un tanto abusiva. Habría que ver, bueno, hasta qué nivel, ¿no? Pero sí, ahí vemos un poco que, bueno, la relación con papá quizá no es la mejor y habría que darle luz, habría que trabajar ahí con él. Acá, bueno, ¿no? El padre que puedo llegar a ser, mi emperador maduro, si yo transformo esta energía de papá y llego a ser el padre que realmente yo necesitaba en su momento, estamos hablando de energías internas, quizá en el afuera, la relación con papá. No significa que yo tenga que volver a retomar una relación con él si es que en este momento no la tengo. No significa que todo esté bien si él quizá no tuvo las mejores actitudes, ¿no? En el pasado. No significa que yo tenga que hacer como borrón y cuenta nueva. No, porque también es cierto que si bien uno perdona, a veces uno ya no permite ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y uno corta a veces con ciertos relacionamientos. Pero en este caso significa lo que yo puedo lograr en mí de ese padre interno que yo tengo, en mi interior, como bien lo dice, valga la redundancia. No significa que yo cambie todo ese relacionamiento con papá, por hacer este proceso de sanación. Si bien uno ya, si hace este proceso, ya no debería de tener o de cargar con emociones como la rabia, la ira, el rencor hacia la figura paterna, ¿no? Hay un proceso de perdón ahí y de soltar, porque justamente son esas cosas que nos lastiman y que no nos permiten avanzar de una manera saludable hacia el futuro y hacia lo que realmente queremos. Entonces acá en el padre que puedo llegar a ser, ¿no? Ese emperador maduro, ese padre en luz, justamente, sale el mago. Entonces yo puedo llegar a ser una persona que fluye con las etapas, con los diferentes ciclos de la vida, los ciclos del universo, una persona sumamente creativa, que entiende que todo tiene, digamos, una equivalencia, como es adentro es afuera, hay un gran equilibrio.
seguimos conservando quizá el equilibrio en los aspectos materiales, ¿no? Porque el mago se suele asociar muchas veces como un significador de trabajo. Una persona trabajadora, bien en el trabajo, que puede materializar lo que quiere. Pero acá también lo llevamos a aspectos más internos. También acá podemos sanar distintos egos heridos que hayan salido de mi relación con papá y florecer en nuevas virtudes. El cortar con ciclos, el dejar de repetir, ¿no? El dejar de repetir patrones que vienen de mi relación con papá y que se proyectan en el afuera. Seguramente yo acá eh, termino con etapas y comienzo etapas nuevas. Ya desde una mayor luz, desde una conectado con la abundancia en todo sentido, con la alegría, con la felicidad, como una especie de renacimiento también. Tengo todas las herramientas y todos los recursos para poder hacerlo, ¿no? O bueno, o los voy a ir adquiriendo al pasar desde este ermitaño invertido, desde este diablo a este mago al derecho. Y vamos a pasar entonces a la siguiente tirada y obviamente ustedes vean qué más pueden decir de estas cartas o qué pueden decir de las cartas que se han sacado a ustedes mismos, ¿no? Al evaluar justamente su padre interno, cómo está. Y bueno, y la tirada 2 se llama Reconstruyendo mi emperador interno. ¿Ah? Acá justamente las cartas, no tanto como diagnóstico, no tanto como para ver cómo estoy y cómo puedo estar, sino qué debo cambiar, literal, qué es lo que necesito cambiar. Conecta con la función estructurante y protectora de tu ser, ¿no? Que en su inicio esta función la debe de haber otorgado la figura paterna. Entonces también vamos a hacer una tirada de 3 cartas. Si ustedes necesitan sacar más de una carta por ubicación, lo pueden hacer. Como esta ponencia es con tarot, perfectamente una carta nos puede brindar muchísima información, pero si ustedes necesitan más, yo les sugiero que capaz 2 cartas por ubicación está bien. Entonces la carta uno nos dice, bueno, ¿qué parte de mí necesita estructura? Básicamente, ¿no? ¿Dónde es que tengo que colocar estos límites, estas normas, estas reglas? ¿A qué parte de mí necesita estructura? Entonces ahí voy a ver qué carta sale para ver, bueno, qué en mí debo cambiar, qué necesito, en qué parte de mí necesito colocar más estructuras, más límites, básicamente. Bueno, ¿qué debo liberar de mi figura paterna interna? Esta sería la carta número 2. O sea, ¿qué debo liberar? ¿Qué debo sanar? ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo dejar atrás de esta figura? Básicamente tiene que ver con qué debo sanar de mi padre. La carta 3 tiene que ver con qué energía debo integrar para sanar a mi padre interno. ¿Tá? Y acá, bueno, vamos a ir viendo. Tenemos también un ejemplo que esta vez se hizo con el tarot de Marsella. Entonces, la carta uno nuevamente decimos qué parte de mí necesita estructura. ¿Tá? Necesita esta característica que me brinda el padre, que es la estructura, los límites, el sostén, la seguridad. Y como si tengo una estructura, me siento seguro, me siento protegido, ¿no? Tengo como claras los pasos que debo seguir y las decisiones que debo tomar para llegar a mis metas y objetivos. Entonces, ¿qué parte de mí necesita estructura? Y me sale la luna invertida. Yo creo que quizá acá papá no cumplió con este rol de separar esa fusión, ¿no? Sumamente pegadiza con mamá. No cumplió capaz como debería ser con la función de la apertura al mundo, porque la luna es una carta que desde esta mirada está muy asociada a la madre, a las mujeres del clan. Y está invertida. Entonces, posiblemente esta función de separarme de una manera saludable de mamá no se ejerció como debía ser. Y quizás yo seguí relacionándome desde un lugar más tóxico con mamá, que no me permitía este crecimiento como persona. Y esta estructura no se dio, estos límites, estas reglas, estas normas de lo que se debe de cumplir, en cierta medida esta autoridad no se ejerció. ¿Tá? Y bueno, luna invertida también pueden significar muchas inseguridades a raíz de esto, muchos conflictos internos a nivel inconsciente, seguramente esté como repitiendo muchas cosas, el inconsciente es dueño de mi vida, dirige mi vida y yo ni siquiera me doy cuenta.
Eh, bueno, hay conflictos hay, digamos, también un desequilibrio con la relación con mamá, debido a que quizá también en su inicio lo hubo con papá. También estamos hablando de que quizá hay heridas que papá ya venía cargando, ¿da? De una mala relación con su propia madre y que por eso también, bueno, en cierta medida al no tener la buena influencia del rol materno también, ya se fueron repitiendo una serie de desastres a lo largo de las generaciones. Bueno, hay muchas cosas ocultas, tendencia quizá a los secretos. Hay como un temita acá también en cómo puedo gestionar mis emociones, en cómo puedo gestionar mi mundo interno, ¿no? Con la luna. Entonces, bueno, nada, acá necesitamos esta estructura. Básicamente tengo que crear esa estructura que me hubiera gustado tener y que quizá en su momento no tuve. ¿Tá? Tengo que sanar a ese padre. ¿Qué debo liberar de mi figura paterna interna? Y bueno, y ahí nuevamente vuelve a aparecer una figura femenina, la emperatriz, que como dijimos antes está asociada a la figura materna. Entonces, ¿qué debo liberar de mi figura paterna interna? Y sale la emperatriz. Lo tengo que relacionar a papá, obviamente. Entonces acá tengo que trabajar o con mi propia madre o tengo que trabajar, como dijimos, con mi abuela paterna. ¿Tá? Porque esta sería la madre de papá. Entonces acá ya hay una mala relación de entrada de papá con su madre, que ya se viene repitiendo en la generación anterior, donde quizá no hubo tampoco o pudo haber una ausencia materna y por eso quizá también puede haber una energía masculina exacerbada, ¿tá? Un exceso de autoridad, una masculinidad muy rígida, etcétera, donde no está esto de gestionar correctamente las emociones, porque quizá mamá nunca lo pudo hacer, nunca me dio esa capacidad para poderlo incorporar, ¿no? Esta capacidad de gestionar mis propias emociones, porque en principio es mamá quien lo hace y yo voy incorporando eso que puede ir haciendo a medida que voy creciendo. Pero hay que trabajar mucho con esto, ¿no? Bueno, puede haber como un gran debate, una gran lucha entre las energías masculinas y femeninas, ¿no? Entre esto de los hombres son mejores, las mujeres no sirven para nada, o digo, hay como unas creencias limitantes asociadas también a lo femenino, a las mujeres, que también puede venir, digamos, bueno, de cómo fue la crianza de papá y, bueno, lo que llegó a ser y lo que me influyó a mí. Que si es una consultante femenina la que está haciendo la tirada, puede haber una gran desvalorización desde su propia energía femenina, ¿no? Desde cómo papá influyó en mí. Entonces, es como súper importante trabajarlo. Y casualidad, ¿qué energía debo integrar para sanar mi padre interno? Y vuelve a aparecer está plagado de energía femenina esta tirada, vuelve a aparecer una energía femenina con la carta de la estrella. En este caso, bueno, la estrella es una figura que se ha despojado totalmente de todas las cargas, cargas que vengo heredando de la figura paterna. Mucho machismo puede ser que haya acá, ¿no? Entonces hay que como despojarse de estas creencias limitantes, ser yo misma, conectar, digamos, con quién quiero ser, mostrarme tal cual quiero ser, el brindar luz con estas estrellas que iluminan a papá, a ese linaje paterno, darle claridad, soltar esas cargas, perdonar, liberar, cortar lealtades, em, conectarme como de verdad debe ser con mi energía femenina, que quizá no pudo ser como, no pude conectar realmente con esa energía porque quizá por las cartas femeninas anteriormente invertidas, también puede ser que yo esté en un exceso de energía masculina, si soy mujer, lo cual no me permite expresar correctamente mi energía femenina. ¿No? Entonces acá estoy aceptando esa energía femenina, también hay todo un tema de aceptación del propio cuerpo, el sentirse bella, ¿no? Hay como todo un tema de integrar esa feminidad, de equilibrar, de liberar aquello que no se desea, de expresar las emociones, de soltar todas las emociones reprimidas que seguramente yo vengo cargando porque papá no las expresó en su momento. Esas emociones reprimidas de generaciones anteriores se heredan a a la descendencia.
básicamente. Y uno se queda con esas emociones guardadas y bueno, en principio hay que expresarlas, ¿no? Como esos líquidos que vierte la estrella, el personaje a las aguas. También el hecho de conectarme con mi autonomía, con mi independencia, con mi capacidad de poder crear y de manifestar en la vida, ¿no? Porque esta estrella parecería estar embarazada. No significa que me vaya a embarazar como proceso de sanación con papá, sino que logro ser una persona totalmente creativa, ¿no? La capacidad de poder manifestar y crear todo lo que deseo. De poder incluso, si esta consultante es madre, de tener una mejor relación con sus hijos y de poder materializar metas y objetivos sin problema, ¿no? Conectar con esa abundancia y esa prosperidad. Bueno, todo eso nos dicen estas cartas, así que imagínense, en todo esto nos dice una sola carta. Si sacan más de una por cada ubicación, imagínense en lo completo que puede llegar a ser. Bueno, también ahí pueden ir comentando qué más dirían de cada una de estas cartas y obviamente cómo interpretan las cartas que fueron sacando para sus casos personales. Sumamente interesante. Bueno, entonces, bueno, estas son las dos tiradas que tenía preparadas para esta ponencia, cortitas, sencillas, pero me parece que sumamente enriquecedoras en el conocimiento que nos pueden brindar. Las cartas justamente nos ayudan a traer esa información que nosotros tenemos en el inconsciente a la superficie, ¿no? A la conciencia. Entonces, todo lo que estamos haciendo el día de hoy un poco es eso, es tomar conciencia de, bueno, de cómo estamos actualmente nuestra relación con nuestro padre interno, eh, y obviamente quedan al descubierto en este toma de conciencia las posibles heridas que se pudieron haber generado, pero bueno, en principio hay que tomar conciencia de esto, ser consciente de lo que hay para luego empezar a accionar en un proceso de sanación. Así que sanar al padre interno, sanar al emperador interno es como sumamente importante. No es rechazar al Padre, sino reconciliarnos con la energía de la autoridad y del sostén dentro de nosotros. Solo cuando integramos al Padre interno podemos habitar plenamente nuestro poder y nuestra capacidad de manifestación. Así que es sumamente importante. Bueno, acá les dejo una afirmación sanadora. Honro al Padre que me dio la vida y abrazo la energía masculina que soy capaz de integrar en mí. Es una afirmación que podemos decir desde la total toma de conciencia, desde el sentir verdadero, bueno, de que estamos listos para emprender un proceso de sanación con la figura paterna, aceptando también el padre que se nos otorgó y lo que él pudo otorgarnos. Que a veces eso implica simplemente darnos la vida, habernos traído al mundo y nada más, y no nos pudo brindar más nada porque no era capaz de hacerlo. Entonces, honro al Padre que me dio la vida y abrazo esa energía masculina que soy capaz de integrar en mí. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta ponencia. Espero que les haya sido de utilidad y que, bueno, pueden utilizar el tarot como una guía para poder buscar a ver qué es lo que se necesita sanar. Es un pasito más, ¿no? Una orientación para ver por dónde uno puede emprender su proceso de sanación, en este caso desde la figura paterna. Antes de finalizar, bueno, les dejo aquí mis redes, nuestras redes también en parte. Bueno, les dejo aquí mi nueva página web donde pueden actualmente acceder a varios cursos grabados a un precio muy accesible y acceso ilimitado a los materiales. En mi página web www.marianamartinezsanación.com, y también les dejo la página web de nuestra escuela de tarot, www.tarotlamort.com, que es donde difundimos los congresos que organizamos, modalidad virtual, modalidad presencial. Les dejo mi perfil de Instagram, @aracne_cursos talleres, y les dejo también los perfiles de nuestro congreso y de nuestra escuela, @Congreso Tarot Uruguay,
y @escuela-tarot-lamort. También nos pueden encontrar en YouTube. A mí me pueden encontrar como @aracnearte que conecta. Y a nuestro congreso pueden encontrarnos como @Congreso Tarot Uruguay. Acá tienen todas las ponencias desde 2020 que se vienen organizando el Congreso de Tarot Uruguay en su modalidad virtual. Todas las ponencias que se vienen dando desde el 2020 están ahí, así que pueden disfrutar de todo, todo un mundo del tarot desde distintas perspectivas que está muy interesante. Bueno, dejo entonces aquí por si tienen algunas preguntas. Bueno, agradecerles y bueno, deseo que esto les haya sido de mucha utilidad y que les permita, bueno, indagar en este mundo interno para iniciar un proceso de sanación con nada más y nada menos que la figura paterna, tan influyente. Así que bueno, les mando un beso grande y bueno, acá tienen mis redes por si quieren hacer alguna consulta, preguntas y demás. Hago consultas de tarot, de cartomancia, enfocadas a esta mirada más terapéutica de sanación, donde abordamos ejercicios para justamente empezar a liberar esto. Bueno, sin más que decirles, entonces les agradezco muchísimo, le agradezco a Eduardo por permitirme una vez más ser parte de este congreso y los dejo entonces disfrutando de las maravillosas ponencias que pueden encontrar entonces aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, les deseo una excelente jornada.